Bueno, buenos días, saludamos de vuelta ahora que estamos grabando. Y Buenos días. Buenos hola, días. hola a todos. Buenos días, profe. Hola Lucas, ¿cómo andás? Bien. Me alegro. Siempre con esa energía vos. Eh, vamos a ver, vamos a ver factoreo, ¿sí? Y vamos a empezar acá repasando este cuadrito que está al final de la guía 7, donde lo que estamos viendo es la cantidad posible de términos que tiene un polinomio y en base a eso, según el caso al que pertenezca. Por ejemplo, cuando sea factor común, puede ser de 2 en adelante, puede ser cualquier cantidad de términos. Lo mínimo es 2, por lo menos un binomio, ¿sí? Puede tener 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinito. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden, yo les cuento cómo armo yo los ejercicios, ¿sí? Yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a inventar un factor común que sea 5x a la 3. Y después lo voy a multiplicar, por ejemplo, por un binomio, por 2 más 8x. Cuando yo aplico distributiva, eso me queda 10x3 más 40, bueno, esto es un 3, ¿no? Más 40x4. Y a ustedes yo les doy que factoren esto. O sea que cuando ustedes factorean, pasan de esto a esto. ¿Eh? Entonces, yo veo que puede tener dos términos. Si acá pusiera 2 más 8x más otra cosa, o menos otra cosa, voy a tener un polinomio de 3 términos. O sea, un trinomio que va a tener este factor común. O sea que cuando es primer caso, no hay una cantidad de términos determinada. Puede ser de 2 en adelante cualquiera. Cualquiera. Por ejemplo, les voy a poner uno donde el factor común sea el número 2. Entonces yo armo un polinomio donde los términos son todos pares. 6x3, acá pongo 10. No le pongo x porque yo quiero que el factor común sea el número 2. Después pongo más 8x a la 5. Después pongo, por ejemplo, menos 24 a la 3, b a la 2. ¿Ven? Entonces acá yo tengo 4 términos, un cuatrinomio, y es un primer caso de factoreo donde el factor común es el 2. Entonces escribimos el factor común adelante y luego todos los términos donde ya los dividimos por 2. Nos queda 3x a la 3 más 5, ahí parece que entró alguien, más 4x a la 5 menos 12 a la 3, b a la 2. Entonces pueden ver de que esto que tenía 4 términos es un primer caso, esto que tenía 2 términos es un primer caso, y así puede ser la cantidad de términos que ustedes quieran y no hay una restricción. No es que el primer caso va a ser siempre 2, 3 o 4 términos, puede ser cualquier número. Espérenme, que me parece que ingresó alguien al aula. Ah, no. No. Fue algo que escuche. Bueno, ilusión auditiva. Cuando es factor común por grupo, ese es el más difícil, ¿no? Porque puede ser que sean dos grupos de dos términos, por lo tanto yo tendría 4, o dos grupos de 3 o 3 de 2, por lo tanto el polinomio tendría 6 términos, o tendría 9 o tendría 12. Por ejemplo, cuando sea segundo caso, nunca voy a tener 5 términos, porque cuando hacemos por grupo, hacemos grupos de igual cantidad de términos, y si yo tengo 5, no voy a poder hacer grupos de la misma cantidad de términos. ¿Se entiende eso? Yo tengo 5 términos, un polinomio de 5 términos, puedo hacer de 2 y de 3, factor común, uno con un binomio, otro con un trinomio, pero no tienen la misma cantidad de términos. Por lo tanto, nunca voy a tener 5 términos en un segundo caso. A partir de ahí se pone facilísimo. Tercer caso, siempre 3 términos. ¿Recuerdan trinomio cuadrado perfecto? Los recuerdo acá que me van a dar un trinomio y yo lo voy a factorear como la suma
de un binomio. Entonces siempre yo voy a tener tres términos. 1, 2, 3. Cuarto caso, siempre van a ser 4. Siempre. Recuerden que esto es, se los voy a plantear así, es un cuatrinomio que tiene estas características: cubo de un término, más 3 por el cuadrado de un término por otro, más 3 por un término, por el primer término por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Siempre, como pueden ver, 1, 2, 3, 4 términos, y se factorea como la suma de un trinomio. El cubo, perdón, la suma no, el cubo de un binomio. Y diferencia de cuadrado siempre son dos términos. Recordamos el caso, que es cuando yo tengo una resta de dos términos que son cuadrados, se factorea como la suma de las bases sin los cuadrados por la resta de las bases sin los cuadrados. Un ejemplo un poquitito más complicado, vamos a poner 100x a la 6 menos 9b a la 4. Entonces, dos términos, ¿ven? Diferencia con una resta de cuadrados. Esto es un cuadrado, esto es un cuadrado. Yo tengo que averiguar qué era antes de elevarlo al cuadrado, que en este caso es 10x al cubo al cuadrado, y en este caso es 3b a la 2 al cuadrado. Entonces, al factorarlo, recuerden la suma de las bases sin los cuadrados por la resta de las bases sin los cuadrados. Bueno, rapidito hemos hecho como un repaso de todos los casos. Este cuadro ustedes lo tienen y está al final de la guía número 7. Ahora vamos a pasar a la guía número 8 y con esto como que nos vamos a poner al día, donde ustedes recordarán que son ejercicios que empiezan primero con el tercer caso, o sea que todos estos son tercer caso de factoreo, luego son todos cuarto caso, todos estos, hasta el F, hasta el H, y luego tengo todos quintos casos. Hasta acá habíamos trabajado en clase bastante bien, y por lo que me han presentado a través del mail, han entendido bastante el tema. Ahora viene la parte 6, que es la que vamos a trabajar hoy, en la cual vamos a factorear combinando los distintos casos de factoreo conocidos. ¿Eso qué quiere decir? Que eso se va a factorear por un caso, y lo que me quede, yo voy a ver si se puede factorear por el mismo caso o por otro. Les voy a mostrar cómo se hace esto. Vamos a copiar esta parte. Vamos a abrir la pizarrita, esto es medio lento. Tengan un poquito de paciencia. No sé por qué demora tanto. Es un programa dentro de todo simple, pero bueno, demora. Está demorando demasiado. Ahí está.
Bueno, ahí vino. Bueno, esta es otra cosa que estaba explicando ayer. Vamos a borrarlo. Y vamos a pegar esto. Factorear combinando los distintos casos de factoreo conocidos. Para esto es muy importante que ustedes recuerden los casos en el orden en el que se los doy. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de factorear, nosotros vamos a intentar seguir este orden. Es decir, que vamos a comenzar intentando, si se pudiera, por el primer caso. Si no puedo, intento por el segundo. Si no puedo, paso al tercero. Si veo que no, paso al cuarto. Y si veo que no, paso al quinto. Eso se los dan en orden, se los doy en orden. Los anoto acá en el orden de caso, nos quede claro. Acá me falta una T. Ese es el orden que yo tengo que intentar factorear. Es decir, cuando me den algo como alguna de estas expresiones, la A o la B, yo primero voy a probar si se puede por el primer caso. Voy a intentar. Si veo que no hay un factor común, paso al segundo. Si veo que no se puede, intento por el tercero. Si veo que no se puede, intento por el cuarto. Y si veo que no se puede, intento por el quinto. Entonces siempre hay que estar atento con el factor común, porque la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con que yo lo quiero hacer por quinto o cuarto caso y en realidad era un factor común. Fíjense ahí en el caso A, lo vamos a copiar acá. A ver, ¿alguien me puede decir que ve aquí cómo se puede factorear? Me están oyendo, ¿no? Sí, 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 profe. Sí, bien, están todos ahí. Bueno, buenísimo. A ver, ¿hay algún factor común entre esos cuatro términos? Vean los números, ¿no? Tengo un 10, tengo un 30, tengo un 40, tengo un 120. ¿No tendrán algún divisor común todos estos números? Mm, no sé. A ver, desde ya son todos pares, ¿o no? Sí. Porque ya, ahí yo ya tendría un factor común 2 desde el vamos. Pero puede ser que haya un factor común mayor que 2. Recuerden que cuando yo no tengo desarrollada la intuición para esto, voy a factorear, que es dividir el número por sus factores primos. Y ahí yo me voy a dar cuenta cuál es el factor común. Lo divido al 10, lo divido por 2, me da 5, lo divido por 5, me da 1. El 30 lo divido por 2 da 15, lo divido por 3 da 5, lo divido por 5 da 1. El 40 lo divido por 2 me da 20. Lo divido por 2 me da 10. Lo divido por 2 me da 5. Lo divido por 5 me da 1. Y el 120 lo divido por 2 me da 60. Lo divido por 2 me da 30. Fíjense que este 30 estoy igual que acá,
O sea que lo que viene va a ser igual. Voy a tener este 2, este 3 y este 5. ¿Eh? Porque a partir de ahí es como hacerlo con 30. Quedaría así. Bueno, y ahora uno empieza a observar. A ver, mira, todos tienen un 2. Todos tienen un 5. Y se acabó. No hay nada más que tengan todos los términos. Entonces, ¿cuál va a ser el factor común? El 5. Y el 2, pobrecito, lo dejamos afuera. Y el 2 dice, para, yo también. ¿Qué hago? 2 más 5, 2 por 5, 2 menos 2 por 5, 5. 2 elevado a la 5, 5 elevado a la 2. ¿Qué hago? 2 por 5. 2 por 5. Y eso es 10. Entonces yo tengo un 10 factor común. ¿Estamos hasta ahí? Todos los términos son múltiplos de 10 o los puedo dividir por 10. Vamos con las letras. Mira, x a la 6, x a la 5, x a la 2, x a la 1. Todos los términos tienen por lo menos una x. Entonces el factor común es 10x. Ponemos por, abrimos paréntesis. Y ahora recuerden que cada término lo divido por el factor común. O sea que si a 10x6 lo divido por 10x, me va a quedar un x a la 5. Si a 30x a la 5 lo dividimos por 10x, eso nos va a dar más 3x a la 4. Si a menos 40x a la 2 lo dividimos por 10x, nos va a dar menos 4x. Y si a menos 120x a la 5 lo divido por 10x, nos da menos 12, sin x. Véanlo, compruébenlo, vayan copiando. Bueno, eso es lo primero que hicimos y para pasar de acá a acá, nosotros estábamos en un factor común. O sea que aplicamos el primer caso. Primer caso. Ahora, ustedes tienen que ver lo que queda dentro del paréntesis, que se puede volver a factorear. ¿Cómo? Es un segundo caso y el 10x va a seguir estando, ponemos por, y acá vamos a abrir dos paréntesis. Uno, y vamos a hacer grupos de igual cantidad de términos que tienen algo en común. Estos dos tienen en común x4. Y estos tienen en común el número 4. ¿Ven? Porque 4, yo tengo 4 y 12 saben que es 3 por 4. Entonces, entre estos dos, el factor común es x a la 4. Es como si yo hiciera un mini ejercicio de primer caso con estos dos términos. Ponemos por, abrimos otro paréntesis, y si a x5, un x5, el 1 puede estar o no, recuerden porque es un producto, ¿no? Si x5 lo divido por x4, eso nos da x. Y si a 3x4 lo divido por x4, nos queda 3. ¿Ven? Entonces, cierro el paréntesis. Esto que está acá está sintetizando los dos primeros términos. Después, entre estos dos hay un 4 factor común. Entonces, menos 4 por, abrimos paréntesis, si a menos 4x lo dividimos por menos 4, nos queda x positivo, y si a menos 12 lo dividimos por menos 4, nos queda 3 positivo. Entonces cierro y cierro el otro paréntesis. Fíjense, este abre acá, cierra acá. No, ahí me equivoqué. Este abre acá, cierra acá. Bueno, estamos entonces en el medio de un segundo caso, todavía falta agruparlo, y esto nos va a quedar el 10x que ya teníamos por,
Y acá tengo dos términos, que son este y este. Lo que sí vamos a correr un renglón para abajo, donde el factor común es x más 3. Entonces, 10x por, abro paréntesis, x más 3, cierro, por, y bueno, si este término lo dividimos por x más 3, nos va a quedar x a la 4, y si a todo este término lo dividimos por x más 3, nos va a quedar menos 4. Fíjense cómo se va factoreando. Y siempre tengan en cuenta que esto que vamos obteniendo como resultado, matemáticamente es lo mismo que tenía al principio. Nada más que al factorearlo, está como más comprimido, por decirlo, ¿no? Está todo expresado como un producto. Para pasar de acá a acá, nosotros hicimos factor común por grupos, que es el segundo caso. Vamos a continuar. Lo vuelvo a ver y si se fijan bien, en esta parte yo tengo una diferencia de cuadrados. Tengo este caso de acá. Entonces, ¿qué hago? Voy a volver a escribir todo. 10x por, abro paréntesis, x más 3 por, y esto como es una diferencia de cuadrados, es x al cuadrado más 2, cierro paréntesis, pongo por, abro otro, x al cuadrado menos 2. Y recién ahí puedo terminar el ejercicio. Porque acá recién tengo el resultado. Bueno, copienlo bien, copienlo entendiendo, pensando en lo que hacemos y vamos a pasar al ejercicio B. Bueno, ¿Alguna pregunta? Recuerden que esto lo grabo, o sea que cualquier cosa lo vuelven a ver, pero por supuesto que si no entendieron algo me lo preguntan a mí directamente ahora. no, profe, está bien. Yo más o menos entendí. Sí, ¿Entendiste? sí. Bien. Ah, y me olvidé acá que para pasar de aquí a aquí hicimos una diferencia de cuadrados, que es el quinto caso. Fíjense que fuimos aplicando primero, segundo, quinto. Siempre cuando pase esto va a ser en este orden como de caso, parece que va para abajo, pero en realidad va como creciendo la complejidad. Si no puedo por el primero, voy al segundo, si no al tercero, al cuarto, al quinto. Nunca voy a empezar por el quinto y después por el primero. Fíjense, primero, segundo, quinto. Prestenle mucha atención a la notación, a los paréntesis, estos son por. Matemática parece mentira, pero de repente poner un más acá en vez de un por ya es otro mundo. Así que hay que ser como muy preciso y muy cuidadoso con la forma con la notación, ¿no? Con la forma de anotar los resultados.
Bueno, podemos ir borrando. Ya terminé. Bueno, porque voy a borrar esto como si estuviera en el aula, como si fuera el pizarrón, así hago el B y lo tenemos ahí a la vista. Recuerden que esto está grabado. ¿Eh? Yo subo el video. Creo que se borre este cuadrado acá. Borrar. Lo borramos con la goma, porque si no esos cuadrados que se hacen no se borran. Bueno, esos círculos quedan ahí. Creo que hay una forma de seleccionarlos y borrarlos. Ahí está. Ahí está. Borramos todo. Bueno, vamos al B. Vamos a escribir bien aquí. Bueno, díganme qué se les ocurre con este. 3 términos, ¿no? Tres términos. Vamos a ver el cuadrito. Fíjense, si es 3 términos, puede estar acá o acá. O sea que puede ser primero o tercero. Los otros casos están descartados. Porque si tiene 3 términos, no va a ser este. Acá yo voy a descartar un montón de casos. Este no va a ser, este no va a ser y este no. Estos pueden ser o no. Pero estos que taché, seguro que no. Porque nunca voy a tener 3 términos en un segundo caso, nunca voy a tener 3 términos en un cuarto caso, ni en un quinto caso. Entonces, estamos entre el primero y el tercero. Siempre recuerden que intentamos por el primer caso. A ver, ¿hay algún factor común acá? Veanlo siempre, por el lado de los números y por el lado de las letras. ¿Cómo, profe? Sí, No lo escuché. no, yo preguntaba si hay algún factor común. Acuérdate que yo les dije, o es este caso o es este, o los dos. El, ¿Puede ser 4, profe? Sí, muy bien, Lucas. Hay un cuatro factor común, perfecto. ¿Algo más? Eh, Las letras. la X La X, ¿con qué exponente? con un 2. Muy bien, perfecto. Ese es el factor común. Muy bien, Lucas. Ponemos por, abrimos paréntesis. A ver, dígame otro que no sea Lucas, que viene acá. ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde? Ahí es 36x4. ¿Esto? No, le pregunto a los chicos, profe, porque ninguno contestó. Ah, hay alguien ahí, ¿entendí? Sí, hay una I. Yo digo, Sí, hay n- una I. no puedo escuchar porque hay una banda de ruido, por eso. No escucho. Bueno, les preguntaba, acá Lucas dice que este es el factor común. Me parece muy bien. Y la pregunta es, ¿qué viene dentro del paréntesis? El más 120. Y no, porque fíjate que primero que hay 3 términos. Sí. De los 3 le estoy diciendo, bueno, tienen esto en común. Perfecto, muy bien. ¿Y ahora qué viene acá? Yo ya saqué el factor común, es ese. Bien. Ahora yo voy a volver a poner 36x4. No.
No, ¿por qué? Porque si yo multiplico esto por esto, no Te me va a da. volver a dar 36x4. Entonces, no. ¿Qué va a venir ahí? Tengo que dividir, ¿no? Tengo que dividir este término, este primer término, dividido el factor común. Mm. ¿Sí? Lucas, ¿te animás? ¿De vuelta? Le voy a empezar a hacer parte del sueldo, me parece, este chico. No sé, bro. A ver, voy a pensar. Piense. A ver. El factor común ya les tiene como que surgir, como casi sin pensar. Acá tiene que venir algo que cuando vos multipliques esto por esto, te vuelva a dar esto de acá. ¿Estamos? Entonces vas a tener que dividir. Mm, ¿Es un 9, profe? Muy bien. Muy 9. bien, pipa. ¿Qué más? ¿Es un X? X. 2. Perfecto. Bien. Muy bien. Seguimos. Más. Ahora dividimos 120 120. dividido 4. Sería Ahora hay que hacer 12 dividido 4 y ponerle un 0. 30. 30. ¿Qué hago con los exponentes? Los restos. Una X nomás. X a la 1. Muy bien. Más. 10. Ah, No. 100 No. dividido 4. 4. No. Eh, Recuerden que pueden usar calculadora. 25. Muy bien. La X a 1. Veníamos bien. No. X. Ah. La X1 la tenés acá. Acá no lleva X. Ah. ¿Está bien? Cuando tenés el mismo, Eh, fíjate, cuando esto es igual a esto, Es va 0, ¿no? si vos querés poner, Bueno. si vos querés poner X a la 0, que es 1, pero te vas a complicar. No vale no Sí. pongas nada. ¿Entendés? No vale no pongas nada. Igual. Bueno, vuelvo a copiar. 4x a la 2 lo vuelvo a poner. Por. Ahora vean esta parte acá. Miren. Esto de aquí. ¿Qué caso les parece y cómo se resuelve? Puede ser división. Acuérdate que estamos acá. Ah, término. Es un trinomio. Sí. Bueno, hay que estudiar los chicos los casos, ¿eh? Y háganse todos los ejercicios. ¿Por qué? Porque esto les tiene que salir más fácil. Es 3x a la 5 al cuadrado. 3x más 5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá yo tengo un cuadrado, que es 13 al cuadrado. Acá tengo un cuadrado, que es 5 al cuadrado. Y este término es el 2 por 3x por 5. Era ese que comprobamos, ¿eh? Recuerden que cuando es trinomio cuadrado perfecto, sale del cuadrado de un binomio, es a más b al cuadrado. Es cuadrado del primer término, más 2 por el primer término por el segundo, más cuadrado del segundo. Entonces, bueno, ahí termino. ¿De acuerdo? Ahí está, ya resuelto. Bueno, vamos a pasar a los otros. Vamos a hacer algunos más.
No les digo todos, pero vamos a hacer por lo menos el C y el D. Lo vamos a copiar a todos, pero nos vamos a conformar con el C y el D, me parece. Copiamos, vamos acá. Vamos a borrar todo lo que podamos. A ver si esto. Este. Bueno, y a este lo vamos a sacar. Vamos a pegar el nuevo. Ahí está. El cuadrito lo dejamos. ¿Vieron cuando yo en el pizarrón hacía un cuadrito y lo dejaba toda la clase? Sí. Quedaba ahí arriba a la derecha para verlo. Bueno, esto más o menos es lo mismo. Vamos con el C. Vamos a buscar si hay un factor común. Díganme si lo hay, si lo encuentran y cuál es. ¿Puedo aplicar el primer caso? ¿Hay algún factor que esté repetido en los 4 términos? Fíjense que no. Mira, No. Ah, los primeros 3 tienen X y este no. O sea no. que no va por el lado de la X, ¿sí? No. Esto tiene un 2 par, este no, ya soné. Este 18 sí, pero este 9 no. Entonces, primer caso, acá está descartado. No es común. No es factor común. No hay nada en común. No hay nada que tenga los 4 términos. No. Sí, yo se los voy contando, puedo hacer por grupos. Entonces, sería un factor común por grupos. Estamos acá, estamos ahí. Factor común por grupo. Entonces, es como si yo hiciera 2 casos de factoreo. Uno con estos dos y otro con los otros dos. ¿Qué tienen en común estos dos? Olvídense del resto, vean acá. ¿Qué tienen en común estos dos? La X Sí, ¿con qué exponente? con el 2. Muy bien, entonces x a la 2 por, abro paréntesis, Pará, 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 Julián, pará. tranquilo, tranquilo, apaguen chicos el micrófono, Pipa. apaguen si tienen problemas ahí en su casa, o el perro le está comiendo la carpeta. Bueno, x a la 2, ¿qué viene después? Benjamín, ¿estás ahí? ¿Estás Sí, atento? ¿Estás siguiendo esto? sí, sí, sí. Bien. Bueno, hay que dividir por x a la 2. Sí, eso sí. Ustedes mentalmente ustedes tienen que hacer esta mini división que les va a dar 2x. Porque lo que hago es restar los exponentes, acá hay un 1. Entonces 2x a la 3 dividido x a la 2 es 2x. Más, bueno, mentalmente ustedes tienen que dividir x a la 2 dividido x a la 2. ¿Qué pasa cuando divido algo con lo mismo? ¿Cuánto me da? Mm, ay, 3 dividido 3, 100 dividido 100, 85 dividido 85. ¿Cuánto es eso? cero. Cero te voy a poner a vos. No. Estoy re confundido. Cuando divide algo por sí mismo. Chicos, esto es elemental en la división. ¿Cuánto es 3 dividido 3? Tengo 3 caramelos para 3 chicos. ¿Cuánto le toca a cada uno? Uno. 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 Bueno, eso siempre, ¿eh? Algo dividido lo mismo me da 1. Entonces acá, 1. Cierro paréntesis. Menos. Vamos a los otros dos. ¿Qué tienen en común estos dos términos? El menos. Sí, pero ¿qué número? Está bien, pero ¿qué número? ¿O qué letra? No, menos 18 menos 9. 18 y Ey, 9. no. ¿Cuál? ¿Dijiste el Correcto. 3?
¿Qué, profe? ¿Qué dijiste? ¿Alguien dijo 3 o me parece escuchar? No, el 3. Algo del 3. ¿El Bueno, 3? algo más grande que 3 puede haber. No. Bueno, se 6. lo digo yo. Es 9 factor común. Porque 9 por 2 18, 9 por 1 9. ¿Eh? Por paréntesis. Y fíjense acá el tema signos. Menos 18x dividido en menos 9, 2x. Menos 9 dividido en menos 9 más 1. Si lo hacen y lo hacen bien, siempre van a obtener esto igual que esto. Seguimos. Ahora, fíjense, hay dos términos, 1 y 2. Y lo que está en celeste es un factor común. Entonces escribimos la parte factor común, ponemos por x al cuadrado menos 9. Ahí hemos aplicado factor común por grupo. Ahora observamos esto y ¿no ven algún otro caso de factoreo posible ahí? No sé si me estaré equivocando, puede ser el 5. Sí, señor, muy bien. ¿Francisco es el que habla? No, corte. Benja, sí, Benja, muy bien. Es el quinto. Diferencia de cuadrados. ¿Dónde está? ¿En este primer factor o en el segundo factor? En el segundo. Bien. Si vos tuvieras que hacer ese ejercicio solo, Sí. ¿sabrías resolverlo? No. Bueno, ¿alguien sí? ¿Lucas? ¿Cómo ¿Francisco? dijo, profe? ¿Cómo Si dijo? sabrías, si sabrías resolver esto. No, Bueno, solo la, no. la suma por la resta. La suma de las bases sin cuadrados por la resta. Entonces, el resultado final va a ser 2x más 1 por. Y ahora este, que yo lo voy a escribir factoreado así. Entonces, x más 3 por x menos 3. Y ahí termino. Sale con rulito el paréntesis. Bueno, ¿por qué nos está costando tanto? Porque nos está faltando practicar los casos. ¿Sí? Me está faltando fluidez. Me está faltando fluidez. Acá vamos a poner cómo era al principio. Estoy copiando de acá. 2x a la 3 más x a la 2 menos 18x menos 9. Vamos a borrar Profe, acá. pero ahí dice C y ahí están los números. ¿Puedes repetir que no te escuché bien? Ahí donde está la letra C, ahí está el copiado. Sí, sí, pero lo pongo acá para que quede claro. Y fíjate cómo cambió su forma. Sin embargo, desde el punto de vista matemático, es exactamente lo mismo esta primera expresión que esta segunda expresión. Esta está factoreada porque está expresada como un producto. Hay factores. ¿Ven? Acá yo tengo 4 términos, una suma o resta, y acá tengo un producto. Bueno, vamos a dejar acá para no hacer tan largo el video. Esto vamos a dejar de grabar. Recuerden que esto es de la guía número 8, pero me parece que hay que fijar los conceptos de las guías anteriores.